el día de hoy tenemos como invitada especial a María Verdial Durán, secretaria general del MAS en Miranda y vicepresidenta del partido a nivel nacional. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a entrar de una vez en materia. ¿Cuál es la propuesta electoral del MAS para las regionales del 21 de noviembre? Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que el MAS aspira a llevar candidatos de toda la oposición, candidatos únicos en todas las instancias. Llámese gobernación, alcaldía, consejo legislativo y concejales, candidatos únicos. En el caso del MAS tiene dos propuestas como precandidatos para, como se vaya a decidir todo lo que es las candidaturas, que tiene que ver con una precandidatura en el estado Anzoátegui, que tiene al frente a Felipe Elías Mujica, secretario general del MAS en el estado, y en el estado Falcón también tenemos un precandidato que se llama Elixanova Jean-Paul. Fue alcalde 4S en el municipio de La Sierra, fue ex concejal también, y son dos opciones para poner en la mesa de negociaciones y acuerdos como posibilidades de obtener esos candidatos, pero como candidatos únicos en cada uno de los estados. En la oposición surge la figura de una alianza democrática. ¿Cómo se traduce eso en términos políticos? ¿Existe realmente unidad democrática en la oposición? Bueno, tenemos lo que se anunció hace un par de semanas, que es la Alianza Democrática Nacional, compuesta de más de 21 organizaciones políticas en el país. Por supuesto, este es un primer paso que se da, es una alianza plural, es una alianza abierta, no están todos los partidos o los sectores democráticos del país por estos momentos todavía en esta alianza, pero la intención precisamente es conformar esa gran alianza nacional, esa gran unidad de todos los sectores democráticos del país y contribuir precisamente a la construcción de esas candidaturas únicas y unitarias. ¿Cuántas organizaciones políticas están participando? ¿Cuáles han sido legalizadas? ¿Cuántas han sido legalizadas? Bueno, ¿Y cuántas están por legalizar? Hay 21 organizaciones, entre las que aparece, por supuesto, el MAS, Avanzada Progresista, COPEI, Cambiemos, El Cambio, Acción Democrática, Movimiento Republicano, Voluntad Popular, Primero Venezuela, Democracia Renovadora, Opina. Bueno, no se me escapan todas las 21 organizaciones que están, pero repito, hay organizaciones políticas, Voluntad Popular también, hay organizaciones políticas que no se encuentran todavía en esta alianza. Nosotros desde el MAS decimos que tiene que ser una alianza plural, pero una alianza abierta. O sea, no puede ser que aquellos partidos que ahora deciden participar, o algunos que si quieren, a lo mejor no tienen tarjeta, bueno, tiene que ser precisamente abierta y plural, respetando también la posibilidad del encuentro, la posibilidad de lograr que se incorporen otras organizaciones políticas democráticas a esta gran alianza para demostrar y presentar una oferta electoral única que además tenga la credibilidad y el atractivo para que los ciudadanos participen masivamente en las elecciones del 21 de noviembre. A estas alturas de la agenda parlamentaria, Poder Legislativo, ¿cuál es el balance general del MAS producto del escenario que se recogió en el pasadas elecciones de diciembre? Bueno, el MAS no tiene parlamentarios, no tiene representación parlamentaria en esta Asamblea Nacional. Nosotros decimos, podemos hacer un balance de, como siempre, reconocer los errores que se han cometido, el ir divididos. Nosotros en las elecciones de diciembre, donde se iba a seleccionar lo que era la representación parlamentaria, bueno, perdimos la oportunidad de, en lugar de tener 20 diputados como hay actualmente, la posibilidad de haber ido unidos, tener más de 60 parlamentarios, entre 60 y 80 parlamentarios. Ese era el hipotético. Si hubiésemos ido todos unidos. Además, desde el MAS hemos dicho lo que es la violación al principio de la pluralidad y el principio de proporcionalidad, que lo viola, lo vulnera la ley de procesos electorales en su artículo 8, donde coloca un proceso de selección mixto a la hora de poder adjudicación, donde tenemos que el gobierno con el 60 y pico % de los votos obtiene el 92% de los curules, por ejemplo. La oposición con el 30% de los votos obtiene solamente el 8% en la nueva Asamblea Nacional. Además de llevar candidatos, de llevar opciones, 16 opciones, por ejemplo, para la elección de un diputado, que también, por supuesto, perjudicó, tiene que ver que el que gana, gana todo.
con este proceso mixto. Nuevamente ahorita vamos a tener en lo que es los consejos legislativos y los consejos municipales cuerpos, o sea, colegiados que van a tener ese defecto, por decir algo, de la ley de procesos electorales, y así como se hizo para las elecciones de diciembre por parte del TCJ en una decisión de la Sala Constitucional, la desaplicación de unos artículos de la ley. Nosotros vamos a acudir tanto a la Asamblea Nacional como al TCJ como al CNE para exigir la desaplicación del artículo 8 de la Ley de Procesos Electorales. Bueno, precisamente porque viola los principios constitucionales al tener un proceso de adjudicación mixto. Eso significa que si tú sacas 10 votos, yo saco 9, tú ganas todo. Por ejemplo, en circuitos plurinominales que arrojan más de un diputado o más de un concejal, y el que gana por un voto gana todo. ¿Qué significa? Que quien queda de segundo, que además es la representación proporcional para obtener la pluralidad en los cuerpos colegiados, pues no tiene ninguna representación en esos órganos colegiados. Eso lo vulnera el artículo 8, repito, porque es un proceso de adjudicación mixto, mientras que la Constitución te habla del principio de pluralidad y de proporcionalidad, que lo viola la ley. Volviendo al tema electoral, el gobierno está proponiendo diálogos y acuerdos. Se supone que hay presencia de Noruega o de mediación de Noruega. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, bienvenido nuevamente la reactivación de la negociación, del diálogo. Nosotros creemos que tiene que ser, como lo hemos dicho en el pasado, también con la mesa de diálogo. Hemos puesto el ejemplo en el 2002, cuando se hizo una gran mesa de negociación en el país, que estaba César Gaviria, por ejemplo, el expresidente colombiano, que tiene que ser un diálogo inclusivo, una negociación que tenga que ver con todos los sectores, no solamente políticos, sino también económicos, sociales del país. No puede ser un diálogo, una negociación para la foto, para sentarnos y aquí estamos todos y nos sacamos la foto y después no pasa nada, o un diálogo como anunciaba Nicolás Maduro, que tenía que ser televisivo para que cada quien le hable a las barras. Eso no tiene ningún sentido. Las negociaciones se tienen que ir adelantando y, por supuesto, lo que tenga que hacerse público, que se haga público, pero no es para sacarse la foto ni para satisfacer los egos de las barras de quien va a hablar. Eso ya lo vivimos, eso ya lo hemos experimentado en el país y no tuvo ningún destino. Nosotros creemos firmemente en la negociación, en el diálogo. El MAS tiene aproximadamente 12 años hablando de la reconciliación, del encuentro, pero a favor del país, a favor de Venezuela. Y repito, las cámaras, los micrófonos, todo eso en su momento. Se puede instalar un diálogo de cara al público sin estar escondiendo quiénes participan, pero sobre todo las negociaciones, que además no pueden ser al que yo pretenda arrebatar todo, ninguno de los sectores. Los diálogos son donde tú cedes, y eso no significa que estés cediendo principios o valores. Alguien tiene que ceder a algo y alguien tiene que ganar. Y es parte de la negociación y de los acuerdos. En medio de ese escenario se sigue sosteniendo la idea de que tenemos un país polarizado, densamente polarizado y despolitizado. Bueno, sí tenemos un país polarizado donde a veces vemos las cosas en blanco y negro, o estás conmigo, eres mi enemigo, o el tema de que los ciudadanos están en modo sobrevivencia. Tenemos un país que nos antecede una grave crisis social, política y económica sumada a una pandemia con donde estamos, sobreviviendo en todos los sentidos. Tú no sabes, tú sales a la calle, a las 7 de la noche, Venezuela, sobre todo Caracas, que dicen que tiene una especie de protección, una tacita de plata en relación al resto del país, y es un desierto. Los ciudadanos no tienen tiempo de ocuparse de lo que es el acontecer político. Y además tenemos que reconocer también la desconexión de los políticos, de los partidos, de la dirigencia política con la sociedad. Y la sociedad también tiene que ver con la responsabilidad que tiene en ejercer sus derechos, en ejercer el derecho al sufragio, el entregar todos los espacios políticos de elección popular, a lo mejor sin darle mayor importancia porque no va a cambiar nada. Entonces hay que ver y evaluar esa cuota de responsabilidad que tenemos todos. Se habla de primarias en el seno de la oposición, pero hay organizaciones que no apuestan a la primaria. ¿El MAS tiene posibilidad de hacer primarias? Mira, nosotros somos un partido que permanentemente vivimos en las primarias en el pasado para las elecciones internas, todo lo que eso conllevaba. Nosotros apostamos al consenso, al entendimiento, a la necesidad de pensar
primero en Venezuela, primero en la posibilidad de mostrar una verdadera unión y por supuesto, bueno, las primarias son una de las formas de selección de candidatos, por ejemplo, pero no es la panacea decir que es que las primarias son las que van a resolver todo. A lo mejor las primarias, y en otros momentos ha ocurrido, han generado grietas o situaciones insalvables para quienes aspiran en el momento de las primarias, pero repito, hay posibilidades del entendimiento, del encuentro, del consenso y también donde donde no haya otro tipo de solución, también se pudiera ir a las primarias. Okay. El tema de liderazgos regionales como punto de cierre. ¿Se reconoce realmente el liderazgo regional? La Venezuela despolitizada está al tanto de que existe algún liderazgo regional visible que está apostando a la candidatura del 21 de noviembre. Bueno, mira, si uno hace un ejercicio, lo hacemos aquí así, nos preguntamos de los 23 estados de Venezuela, 7 nombres de gobernadores. A lo mejor no nos acordamos de los nombres. Hablando de esos liderazgos, cuando antes en el pasado tú decías, mira, el gobernador del Zulia, el gobernador de Lara, el alcalde de tal sitio. Entonces, eso de los liderazgos pareciera que, además, en un proceso de destrucción de lo que es el centralismo, la descentralización y recobrar el centralismo que ha venido desarrollándose en los últimos 22 años, produce también esa deficiencia. Hay alcaldes que se conocen, hay gobernadores también que tienen una cierta connotación por la connotación mediática, pero creo que tenemos también debilidad en cuanto al reconocimiento de esos liderazgos naturales que pueden existir en las regiones. Existen, pero se han venido a menos precisamente por esa asfixia del Estado centralizador, esa asfixia de desaparecer y que todo lo resuelves desde aquí, desde Miraflores, y has tratado de opacar lo que significa la descentralización y el ejercicio de una gobernación, de una alcaldía. Creo que es parte de lo que hay que recobrar. En función de esa realidad, surge la pregunta: ¿la suma de la torpeza o los errores cometidos en la oposición siguen apostando a legitimar al gobierno en los estados de poder o en los nichos de poder? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como decíamos, es reconciliar a los sectores democráticos y encontrarnos y respetarnos con la pluralidad que entiende lo que es la oposición venezolana. El seguir rebanándonos entre la oposición, pues por supuesto que facilita que el gobierno mantenga esos espacios, que mantenga gobernaciones, que mantenga alcaldías, que mantenga todos los espacios de poder. Aquí hay las alcaldías opositoras en el país, las cámaras municipales o los gobernadores. En los consejos legislativos la mayoría la tiene el gobierno, por ejemplo. El gobierno es muy maluco, el gobierno puede ser muy tramposo, el gobierno hace lo que tiene que hacer, pero nosotros, los sectores democráticos, los sectores opositores, hemos contribuido con nuestros errores a fortalecer precisamente que se mantenga en el poder ese tipo de gobierno y esa hegemonía que mantiene el gobierno en todos los espacios. Un mensaje de despedida en vísperas a las elecciones regionales del 21 de noviembre. Bueno, lo primero, el entendimiento y el encuentro de todos los sectores opositores en el país, de los sectores democráticos, reconocernos. Debe ser más fácil hablar entre nosotros y no que el gobierno hable al detalle entre cada uno de nosotros. Vamos a encontrarnos, vamos a reconocernos, vamos a respetar nuestras diferencias y vamos a surcar el camino en un solo sentido, a favor de la región, a favor del municipio y a favor de Venezuela. Bueno, nos despedimos, segmento de entrevista en Contrapunto. Gracias por recibir la invitación y gracias por visitarnos. No, muchas gracias a ustedes por siempre estar pendientes. Feliz tarde, nos despedimos.